Alabad a Jesús, porque Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, que para siempre es su misericordia. Seguimos con la explicación que nos da el Señor acerca de las cosas, esos misterios ocultos que para la mayoría son ocultos, y el Señor a su pueblo, a sus escogidos, da la explicación. ¿Cómo da la explicación? Por medio de su palabra. Todo está incluido en la palabra de Dios. Esto es una continuación del tema que estamos general que estamos abordando, de que el infierno no existe, que nadie subió al cielo, ¿cierto? Y que esto de que las ánimas están en pena y todo esto, pues es una mentira grandísima. Entonces, hemos abordado algunos temas para explicar, para tener entendimiento de acuerdo a la Escritura acerca de qué significan las cosas. Ya vimos varios pasajes, analizamos lo de Saúl y la divina, qué fue lo que realmente pasó, lo que dice el Señor que sucedió. Y analizamos también, como ya saben, lo de la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y hay otra parte, por ejemplo, hay muchas preguntas que saltan cuando decimos que nadie ha subido al cielo, como lo dice y como lo afirma el Señor Jesús, ¿sí? Como lo afirma Él, porque no es algo que nosotros concluyamos de nuestro propio entendimiento, no. Es algo literal que el Señor Jesús dijo, le dijo a Nicodemo. Nadie subió al cielo, y eso es un principio que debemos tener en cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Que será que, antes, después? No, dice el Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí hay una profundidad grandísima. Entonces, nos dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con Moisés y Elías en la transfiguración? Entonces, quiero que abordemos esto, para tratar de buscar, pedirle al Señor que nos deje entender, de acuerdo a su palabra, qué pasó, por qué se menciona a Moisés y a Elías ahí en la transfiguración. Entonces el tema de hoy es la transfiguración. Entonces vamos a analizar. El Señor nos ha enseñado, como nuestro Maestro, como nuestro único Dios y Salvador, el Señor Jesús, el Mesías, nuestro Mesías, que la forma de entender no es otra aparte de escudriñar su palabra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos, yo creo que todos hemos escuchado acerca de la transfiguración. ¿Hay alguno, por favor, que me quiera decir que si no ha escuchado? Mira, aquí estamos para aprender, aquí ninguno nació aprendido. Entonces, por favor, no teman preguntar. No importa que la pregunta sea demasiado obvia, porque eso es lo que nos alegra a nosotros, cuando se generan las preguntas y conforme al entendimiento que el Señor nos ha dado en la palabra, podemos responderla. ¿Qué dice la palabra acerca de la duda de los hermanos? De esa forma es edificada la iglesia. Si eso no sucede, pues la mayoría se va a quedar con las dudas y van a quedar los temas así como a medias, y usted va a seguir asegurando algo que de pronto no entiende 100%, y eso no está bien, mis hermanos y mis hermanas. Que debemos conocer la Escritura, porque así las promesas van a llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, y las vamos a tomar por propias, porque vamos a entender. Por ejemplo, cuando hablamos que pues somos el pueblo de Israel, pero si no entendemos eso, pues no vamos a identificarnos con las promesas, las profecías que fueron dadas a sus santos profetas, a los santos profetas de Dios. Para nosotros, si no entendemos qué significa eso, por eso es un ejemplo, ¿no? Que somos del pueblo de Israel, que descendemos de Abraham, nuestro padre, y que podemos llamarnos que somos de la descendencia de Israel, de la descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob. Ahí ya comenzamos a mirar, uy, Dios mío, o sea que ahí están hablando de mis antepasados, ahí están hablando de nuestros padres. Cuando se ora en forma de lamento, ¿sí?, de endecha, los profetas oraban y pedían perdón por el pecado del pueblo, por la iniquidad de nuestros padres. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de oración,
pues ahí podemos estar incluidos nosotros, podemos identificarnos que esa oración es nuestra también. Señor, nuestros padres han pecado. Y no estoy hablando de solo mi papá y mi mamá físicos ahora, sino nuestros antepasados, ¿sí? Que somos descendencia del pueblo de Dios. Y no estamos hablando de una cuestión política, estoy hablando de una cuestión bíblica, que es muy diferente, ¿cierto? Por eso es necesario que entendamos y no nos dé temor preguntar. ¿Hay alguno aquí que no sepa acerca de la transfiguración? ¿Que no haya escuchado algo acerca de la transfiguración del Señor Jesús? Digan con confianza, por favor, no les dé pena, que todos aquí estamos entre hermanos y aquí estamos para aprender. Todos hemos escuchado acerca de la transfiguración. Pues yo he escuchado esa palabra de la transfiguración, pero así legítimamente no sé en qué consiste. Un concepto que yo me formo es que él tuvo o tuvieron un cambio de apariencia física a una apariencia espiritual limpia. Creo yo y veo este es mi concepto, no sé Ok, si será así. Entonces, usted me lo aclara, por favor, ok. gracias. Bueno, eso es lo que quiero que manifestemos. Muchas gracias, mi hermano. Eso es muy interesante. Mostrar. Sí, sí, es algo así, es algo así. Es algo así, pero tiene mucho más profundidad, ¿cierto? Pero lo que quiero es que miremos qué concepto tenemos y al final de la enseñanza miremos cómo el Señor ha edificado y nos ha mostrado a profundidad qué significa todo esto, ¿cierto? ¿Alguien más tiene algún concepto o alguna duda o alguna imagen de qué es la transfiguración del Señor Jesús? Pastor, yo no tengo muy claro. ¿Qué idea tiene? Mi hermana, pero ha escuchado de la historia, ¿cierto? ¿Ha escuchado sobre la transfiguración del Señor? Pastor, la verdad, sí lo escuché, no lo recuerdo muy bien. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias, mi hermana. Eso es lo que yo quiero, porque a veces estamos hablando cosas, ¿sí? Y para avanzar necesitamos saber si las bases están sentadas, porque si yo hablo de la transfiguración, explico la transfiguración, pero hay personas que de pronto, no, miren, no todos somos eruditos, nosotros estamos aprendiendo, entonces no tengan temor, no tengamos temor de decir, no, yo no sé, yo no, esa parte no la he escuchado, yo nunca la he leído, nunca me la han mostrado. Eso es lo necesario, porque así necesitamos aprender, de esa forma aprendemos, ¿cierto? Entonces, bueno, alguien más que tenga una idea de la transfiguración, ¿qué es la transfiguración? ¿Alguien que haya leído o escuchado? Ok, entonces, miren, ¿qué pasa? Miren, cuando hablamos de la transfiguración del Señor, hay dos términos, hay dos veces que se menciona la palabra transfigurar, ¿cierto? Se transfiguró. Hay dos veces donde aparecen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber sobre una historia, para aprender de algo sobre el Señor? Pues ir a la escritura. ¿Dónde podemos encontrar esa historia? Entonces, cuando usted de pronto pone en internet, bueno, yo quiero aprender sobre la transfiguración del Señor. Entonces, usted pone en internet la transfiguración de Jesús, Biblia, o no sé, lo que quiera, la forma que busque. Generalmente, le van a salir resultados y le van a dar unas citas bíblicas generalmente. Entonces vamos a mirar todo el proceso para aprender sobre este tema y sobre todos los temas en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando buscamos nos van a dar una cita. Por ejemplo, la primera está en Mateo capítulo 17. Entonces vamos a Mateo capítulo 17, ¿sí? Porque muy probablemente yo le doy ahí, bueno, me dice la transfiguración, entonces dice Mateo 17 del 1 al 9, ¿cierto? Entonces ahí está la información sobre la transfiguración. Vamos a leer, vamos a comenzar a escudriñar y cada vez vamos a profundizar más acerca de este tema según lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Hay alguien, por favor, que me pueda leer este Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, por favor? Yo, pastor. Por favor, mi hermana. Bueno, 6 días después, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces el Señor Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino al Señor Jesús solo. Cuando descendieron del monte, el Señor Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie de la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok, mi hermana, muchas gracias, bendiciones, el Señor Jesús la bendiga. Bueno, miren, aquí por ejemplo generalmente nos van a orientar para que vayamos de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, que se menciona el evento de la transfiguración. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué sucedió allí? Muchas veces hablamos de la transfiguración, pero pues lo tomamos como algo que pasó y ya, o sea, ya, no, de pronto no nos preguntamos, no, bueno, no sé ustedes, pero yo no me preguntaba acerca de eso. Yo pues, bueno, el Señor se mostró, que la luz de su rostro y todo, pero somos conscientes de qué fue lo que sucedió allí, qué es eso de la transfiguración. Bueno, en realidad no dice la transfiguración del Señor, no, dice que Él se transfiguró, y ese es otro de los términos que pues no los tradujeron de una forma más acorde al español, digámoslo así, ¿cierto? En español uno dice, pues frecuentemente uno no utiliza ese término. No, es que se transfiguró para decir otra cosa. No, uno no lo utiliza. Entonces por eso ese tipo de términos quedan ahí como en el aire. Y si no preguntamos, si no le pedimos al Señor discernimiento, pues no vamos a tener una claridad al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No tomó a todos los apóstoles. ¿Sí ven? Ya hay algo ahí. No a todos. Y dice, y los llevó aparte, ¿sí? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, se transfiguró. Pero ¿qué significa eso de transfigurar? ¿Alguien tiene idea de qué podría significar la palabra transfigurar? ¿Alguna idea que tengamos, mis hermanos? Vamos a participar a ver para ver qué nos muestra el Señor. Por acá mi esposa dice se transformó. Pastor, Sí. él se mostró, o sea, para mí la palabra transfigurar y es como que él se mostró a él lo que verdaderamente era el Señor, el Dios Okay. Bueno, Todopoderoso. estamos hablando del Mesías de Israel. Se mostró. Bueno, vamos a mirar a ver si se mostró que si en Perdón, realidad eso fue lo que perdón, pasó. sí, perdón, pastor, no sé si la palabra correcta es se mostró o estoy utilizando una mala palabra. No, sí tiene que ver algo con eso, sí tiene que ver. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué podría significar la palabra se transfiguró? Pastor, cambiar de aspecto. Cambiar de aspecto. Explíqueme más, por favor, mi hermana. O sea, eh, como dice Victoria, como mostrarse en otra forma. Ujú. Muy bien, sí. Por ahí vamos con los dos conceptos. Sí, no estamos lejos de eso, pero bueno, digamos miremos la palabra transfigurar. Transfigurar viene del griego metamorfo. ¿Qué significa reformar, transfigurar o transformar? ¿Sí ven?
Si nosotros utilizamos en nuestro español la palabra transformar, ¿sí? Entonces ya va a ser mucho más fácil para nosotros entender. Entonces viene y dice, y se transformó delante de ellos. ¿Sí ven cómo es más entendible? Porque incluso la palabra en griego la podemos identificar más. La metamorfo, ¿qué es una metamorfosis? ¿Se acuerdan qué es una metamorfosis? Que esa palabra en español viene de esa palabra en griego, metamorfo. Es transformarse, tiene un aspecto en este momento, está de una forma y esa forma va a cambiar, o sea, se transforma en otra. Exacto, muy bien, mi hermana, muchas gracias. Miren, de pronto en las clases de biología, yo me acuerdo en ciencias naturales, le mostraban, por ejemplo, para utilizar este mismo término, metamorfosis. ¿Se acuerda de la metamorfosis de la mariposa, por ejemplo? Que estaba como larva y después se encerraba en su propia concha, bueno, algo que la cubre, y después se transforma de larva a mariposa, y hay unos pasos, y hay un proceso, hay un tiempo, y que la metamorfosis de la mariposa es el proceso en el cual la mariposa está en un estado, bueno, no es mariposa, de hecho, no es mariposa, es larva, es un gusano, ¿cierto? Y su parte final es otra, o sea, cambió de forma. Lo mismo nos decían con la metamorfosis de algunos animales como la rana, por ejemplo, que de los huevitos, cómo se convertía y pasaba a ser un ser con colita, después que perdía la cola y se iba transformando, hasta llegar a cambiar totalmente su forma desde ese primer estado hasta llegar al último estado, ¿cierto? Entonces es una transformación. Morfos quiere decir forma, transformación, o sea, su forma cambió, su forma. ¿Qué forma? ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, dice que es una forma física. De hecho, ahorita vamos a leer las otras dos partes donde nos narra este mismo evento, y dice que la apariencia de su rostro cambió. La apariencia de su rostro. Y eso es algo sí. Entonces cambió su aspecto, o sea, la forma en cómo se ve. Exactamente, mi hermana. Su aspecto físico, su forma física cambió. Y dice que cambió delante de ellos. Y eso es interesante. ¿Por qué pasó? ¿Y qué fue en realidad lo que pasó? ¿Para qué el Señor hacía eso? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Sí, porque pues que el Señor se transfiguró ahí delante de ellos y pasó eso se brilló y bueno, se dejó ver, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué pasó en realidad ahí? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué no se llevó a todos? ¿Por qué solo llevó 3? Todas esas cosas comienzan a salir y es bueno que nos preguntemos. De esa forma debemos ser muy analíticos porque la palabra del Señor es muy específica, con muchos detalles, y los detalles hacen referencia a cosas que ya debemos saber, que debemos tener como base, como una roca, vamos estableciendo la palabra de Dios como nuestra roca, ¿cierto? Porque habla del Señor Jesús, que es nuestra roca. Entonces, si tenemos la palabra de Dios como nuestra base, cuando lleguen este tipo de cosas, pues ya vamos a estar cimentados. Es como cuando a ustedes, por ejemplo, le dicen, no, es que necesito dividir 1.000.000 de pesos entre 4 personas, ¿cierto? Entonces, necesito dividir 1.000.000 de pesos entre 4 personas. Usted no va a entender si usted no sabe cuánto es 1 más 1. Si usted no sabe qué es sumar, o si usted no sabe qué es dividir o restar, pues cuando le llegan este tipo de circunstancias, este tipo de problemas para resolver, pues usted no va a poder hacerlo porque no tiene la base específica. Necesito dividir 1.000.000 de pesos entre 4 personas. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cómo hago? ¿Cojo la plata, la peso? No, ya hay todo el mundo, pues gracias a Dios, yo creo que en nuestro país, todos los que estamos acá, todos sabemos sumar y restar, ¿cierto? Y dividir, multiplicar. Son cosas básicas que ya debemos saber. 2 por 2, ya yo creo que todos nos acordamos que es 4, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a presentarse este tipo de situaciones,
tenemos que tomar lo que ya sabemos, debemos conocer de base para poder ejecutar esta situación y resolver el problema, resolver el planteamiento. Tengo que hacer una división, o sea, 1.000.000 de pesos dividido 4 me da 150.000 para cada uno, ¿sí? Esa es la base que debemos... mire, yo doy estos ejemplos porque son ejemplos que nos han sucedido, yo creo que nos han sucedido, pero en realidad no nos percatamos de que tenemos cosas básicas que ya sabemos. Para conocer una noticia por un periódico, pues yo necesito leer. ¿Cómo hago para conocer la información que está impresa en un periódico si yo no sé leer? Pero yo leo y no me fijo de que yo tuve que haber aprendido a leer primero la A, la E, la I, después la M con la A, después todas esas cosas, y ahora ya entiendo y ya puedo leer de corrido, ya ni me fijo en qué letras están ahí, sino sencillamente que yo estoy pasando mis ojos por esto y ya me estoy haciendo una idea en la mente de lo que eso está narrando. ¿Sí ven lo maravilloso que es como la evolución que el Señor nos da de las cosas más básicas a las cosas más estructuradas y más complejas? Eso todo nos ha sido dado y ha sido una enseñanza y ha sido un proceso. Esto es igual. Nosotros necesitamos conocer los primeros conceptos para poder entender estas cosas. Entonces, ya sabiendo que hubo una transformación física que el Señor hizo delante de 3 de sus discípulos, no de todos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya podemos tener idea que se transformó físicamente, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces, entendamos algo, resplandeció su rostro como el sol. ¿Será que nosotros podemos mirar al sol de frente? ¿Podemos quedarnos mirando el sol así, observando el sol? No. Dice que su rostro resplandecía como el sol. O sea que ellos no podían verle el rostro, porque sencillamente veían la luz, pero no podían fijar su vista en su rostro. Son cositas, son detalles importantes, porque la apariencia de su rostro cambió, su forma física cambió. Dice, ¿qué más dice? Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. O sea, resplandecía luz de él, más de su rostro, y sus vestidos también estaban blancos. Y vamos a mirar qué más dice acerca de esto, que esto es bien importante. Dice, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, aparecieron Moisés y Elías. Entonces, ahí es cuando uno podría preguntarse, venga, pero ¿cómo así? Pues si no, pues no estamos estudiando que todos dejan de ser, que ya no hay, como el alma no va a ningún lado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vinieron. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo podemos resolver este conflicto, cierto? Se nos genera un problema, así como un problema en las matemáticas, así, con la palabra de Dios, que es mucho más profunda y mucho más compleja y mucho más hermosa. Pues tenemos que entender que debemos tener la base para poder entender estas cosas. Entonces, ya el Señor nos está mostrando de que pues el hombre deja de ser, el hombre vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces deja de ser y va a volver a ser levantado en el día final. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué pasó? Pero ahí dice que volvieron, que ellos lo vieron. Entonces ahí es donde debemos preguntarnos, ¿qué es la transfiguración? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué? Todas esas preguntas, ¿cierto? Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor Jesús, y miren, aquí viene otro principio que es un ejemplo de esto. ¿Qué dice acá? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué son enramadas? Sitios para morar, digámoslo así, sitios para descansar, para dormir, ¿cierto? Él estaba dando la interpretación dentro de su entendimiento. Pedro estaba muy solícito a ayudar. Él siempre quería ser el primero. Señor, que nada le vaya a pasar, no diga esas cosas, Señor, que usted lo van a matar, ¿cierto? Él era así, él era impulsivo. Podemos ver en las características que nos narra la palabra sobre Pedro, que él quería estar, o sea, él estaba, doy mi vida, Señor, y todo, pero al momento de la prueba,
pues le ganaba la prueba a veces. Entonces, varias veces vemos que Pedro era el primero que hablaba, era el primero que se tiraba, él era impulsivo, ¿cierto? Porque él quería hacer las cosas bien, pero con el tiempo nos damos cuenta de que él necesitaba ser edificado cada vez más para que pudiera entender más, para que pudiera hacer las cosas de acuerdo al conocimiento y al entendimiento del Señor, ¿sí? Acá él dice algo, pues cualquiera dice, venga, pues como cuando llega una visita a su casa, usted venga, pásele una silla, dele agua, ¿cierto? Entonces él estaba diciendo ahí, acuérdense que ellos estaban en un monte alto, ¿cierto? Y no estaban sino ellos, fueron los 3 apóstoles con el Señor Jesús. Cuando ellos ven que aparecen, dice, y se les apareció, y les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Sí? Él dice, pues, bueno que estemos aquí. Y Señor, si quiere, pues nosotros hacemos las enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Bueno, una nube de luz. Generalmente cuando uno va en el avión, bueno, los que hemos tenido la posibilidad, gracias a Dios, de montar en avión, cuando el avión se mete en una nube, la nube como que tapa la visión y uno no puede ver nada. Pero es que esta no era una nube de vapor de agua, esta es una nube de luz. O sea, lo que quiere expresar ahí era que había una luz que lo envolvía todo, ¿sí? Una luz que lo envolvía todo. Dice, una nube de luz los cubrió, o sea, fueron cubiertos de luz por todos lados. Dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Sí? A Jesús solo. Estaba solo el Señor. Después de que ellos levantaron la vista, ya estaba el Señor únicamente. Entonces eso fue breve, eso fue un momento muy breve cuando sucedió. Eso fue muy rápido, ¿cierto? Como se narran aquí las cosas, ya llegan y ya se acabó. O sea, ¿qué pasó? Vieron y ven al Señor, la nube, la voz, Moisés y Elías, toda la luz, y ya el Señor, vieron a Jesús solo. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie, que no le dijeran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, ellos tenían la orden de no contarle a nadie eso que habían visto hasta que el Señor fuera resucitado. Es bien importante porque tiene que ver mucho con la narración que se hace en los otros, en Marcos y en Lucas también, que aparece esta misma descripción. Entonces, miren, la primera conclusión que debemos tener acá, de acuerdo a la escritura, de que entonces, ¿qué es la transfiguración? ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió ahí? Acá el Señor nos dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Esto fue una visión. Esto fue una visión que ellos tuvieron. El Señor los llevó al monte alto y les mostró una visión. Acuérdense de eso. El Señor dijo que iba a hablar por medio de visiones. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? Entonces, mire, vamos a tomar más ejemplos. Esta palabra visión es una palabra griega que se llama orama, con H, jorama. Bueno, jorama, que significa visión. ¿Sí? Pues para entender qué es una visión, pues miremos en otras partes donde aparezca esta palabra. Mire, aquí en Hechos 11:5, en Hechos capítulo 11, versículo 5, Hechos 11, versículo 5, ¿alguien me lo lee, por favor? ¿Alguno de mis hermanos me podría leer, por favor, Hechos 11? Yo, pastor. 5? Por favor, mi hermana. Hechos 11, capítulo 11:5. Dice Sí, así, señor. estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
Hasta ahí nomás, mi hermana. Muchísimas gracias. Bueno, miren, ¿qué es una visión? Nosotros ya analizamos, ¿se acuerdan que ya analizamos, el Señor nos permitió entender un poco más el significado de lo que sucedió, eso que descendió un manto, de las 4 puntas, de los 4 puntas y que bajaba todo tipo de animales? Y cuando uno, miren, otra cosa, otro principio básico, cuando uno pretende encontrar el significado o encontrar la correcta interpretación de un pasaje, pues no es suficiente el solo pasaje, la sola parte que... Por ejemplo, si tratamos de entender la transfiguración del Señor leyendo solo lo que leímos de Mateo, pues va a ser imposible. Va a ser imposible entender esas cosas, porque si no tenemos las bases, si no entendemos la suma de tu palabra, como dice el Señor, pues es imposible. Por eso vienen las diferentes interpretaciones religiosas y teológicas. Entonces una persona piensa que pues esto fue eso, que lo que el Señor hizo ahí fue esto, entonces a mí me parece que, yo creo que, yo pienso que, yo siento que, y eso es básicamente la teología. Son interpretaciones no basadas en la totalidad de la palabra, sino pues son interpretaciones que se han como que vuelto bastante comunes, bastante cotidianas, y mucha gente la cree. Entonces uno comienza a repetir lo que a uno le enseñan. Uno sencillamente, pues, uno dice, esto es así, y bueno, esto es así porque sí, así es. Entonces las siguientes personas que escuchan también siguen con ese conocimiento, pero en realidad no es un conocimiento bíblico, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con esta enseñanza que nos estaba dando el Señor cuando Pedro tuvo esta visión. ¿Y qué es la visión? Allá voy. ¿Cuál es el significado de visión? ¿Sí? Fue algo que él vio, lógico, es asociado a ver, a mirar, a observar, ¿sí? Un mensaje de Dios, es un mensaje de Dios. Pero al final, cuando analizamos bien la visión que tuvo Pedro, y aquí Pedro está narrando lo que le sucedió, dice, y vi en éxtasis una visión, o sea, él vio algo como una visión de Dios, un mensaje de Dios. ¿Pero qué? ¿Será que tenía que ver con animales y con un lienzo? ¿Qué significaba cada cosa? Los animales, pues en realidad no estaba hablando de comida. El ángel le dijo, mata y come. Pedro, mata y come. Y le dijo 3 veces, mata y come. Y él pues, no, a ver, ¿yo cómo voy a comer si eso es comida que pues, el Señor no permite? Él tenía claro eso. Y ya el Señor había sido glorificado. Ya había sido ascendido al cielo en gloria. Sí, él ya entendía esas cosas. Y jamás, Señor, jamás yo he comido cosa inmunda. Y resulta que él entendió al fin, después de que pasaron más cosas, él entendió, o sea que no, la visión no se trataba de comida ni animales, sino la visión se trataba de que el Señor había purificado a los hombres, estaba hablando de hombres la visión. Entonces yo no me puedo quedar solo con la parte donde narra los hechos, sin tener en cuenta la trascendencia que tiene la información, las bases que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Eso es una visión. Entonces, él vio algo, pero eso algo no significaba solo lo que los ojos pueden ver. Por eso es que el Señor dice que el Señor no se agrada de lo que ven los ojos, porque Él se agrada desde el corazón. O sea, algo más que nosotros no actuamos por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a poder yo oír qué? No, el oír la palabra del Señor, no otra cosa. En el mundo actual, y lo hemos repetido muchas veces, el mundo nos va a decir una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Pero el Señor dice no, nosotros no actuamos por vista, andamos por fe. Si tenemos en cuenta la imagen que vio Pedro, pues no la iba a entender. Pero Pedro después entendió, que el Señor ha limpiado a todos los hombres, ha limpiado para que no digamos que solo nosotros somos salvos, ¿cierto? Eso es una explicación bien bonita. Entonces por eso acá el Señor les estaba diciendo a los 3 apóstoles que escogió para que vieran su transfiguración, no le digan nada a nadie de esta visión. Entonces ya entendemos, o sea que hay un significado detrás de estas cosas. Hay un significado. ¿Cuál será ese significado? ¿Por qué el Señor les permitió ver esa visión? ¿Por qué les dio esa visión? ¿Qué significa? Vamos, continuemos. ¿En qué otra parte aparece esta
esta palabra. Miren, una diferencia entre cuando es una visión que tiene un significado, que es una especie de parábola, digámoslo así, algo que se ve, pero que significa, es un ejemplo, es como una comparación, significa otra cosa, que podemos llegar a la deducción solo si el Señor nos permite hacerlo por medio de lo que ya está escrito, ¿sí? Ahora miremos el otro caso en que se pensó que era una visión, pero no, era algo real y específico. En Hechos, ahí adelantico el siguiente capítulo, en Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 9. ¿Alguien me lee este pasaje, por favor? Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 9. Bueno, Manuelito, por favor, léamelo. Dice la palabra: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átale las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Hasta ahí, Amén, pastor? amén. Sí, Amén. señora, está bien. Bueno, mire, aquí podemos entender que hay unas cosas que son visión y que necesitan una interpretación correcta, y otras cosas que son reales porque están sucediendo en realidad, ¿cierto? Entonces, miren, acá dice que un ángel se le presenta a Pedro. Ellos estaban encarcelados, ¿cierto? Él está encarcelado y atado, encadenado, ¿cierto? Y toca a Pedro en el costado y lo despertó y le: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense que ustedes lo despierten así y que suceda eso, que las cadenas sencillamente se caen de las manos, ¿sí? Y le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y él le hizo caso y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero miren lo que pensaba Pedro: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. O sea, él estaba pensando que todo eso, que abría las puertas y que se le soltaron las cadenas, él no sabía que eso estaba sucediendo realmente. Y él estaba pensando que era una visión. O sea, que la visión necesita una correcta interpretación. Él no sabía que eso estaba pasando realmente, y de hecho las cadenas se le soltaron físicamente y las puertas se abrieron y salió de la cárcel. El ángel lo escoltó y salió de la cárcel, le abrió las puertas, y el que abre la puerta es el Señor, ¿cierto? Entonces, él pensaba que era una visión. O sea, una visión necesita la interpretación. Por eso él pues no sabía qué hacer. Si esto será una visión, si estará pasando en realidad. ¿Siguen el concepto? Ya vamos captando más o menos qué es el significado de una visión. Por eso el Señor allá les decía: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, una primera conclusión aferrada a la palabra de Dios es que la transfiguración fue una visión de algo que tiene un significado que necesita ser revelado por el Señor mediante su palabra, ¿cierto? Por acá otro ejemplo también de visión, en Hechos 16, ahí más adelantico, en Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10, Hechos capítulo 16, versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¿Sí ven? La visión no era que un hombre allá en Macedonia estaba diciéndole: Pablo, pase por Macedonia y vengan acá, por favor, ayúdenos. No, acá ellos entendieron: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o sea, interpretando de la forma correcta, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Sí ven la diferencia entre la realidad y la visión? Que la visión tiene un significado que necesitamos entender. Entonces, la transfiguración es una visión que el Señor les dio a 3 de sus discípulos. Ahora,
Vamos a seguir avanzando. ¿En qué otra parte encontramos esta historia de la transfiguración? Aquí en Lucas, vámonos ahora a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 del versículo 28 al 36. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Entonces, aquí miren, es importantísimo esto y siempre lo recalcamos para que aprendamos a utilizar la forma como el Señor cuenta la historia. ¿Sí? Dice que por boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Por eso hay 4 evangelios, bueno, mal llamados evangelios, son cartas narrando prácticamente muchos de los mismos hechos, ¿sí? Narrados por 2 o 3 o 4 de los discípulos del Señor. O de Marcos, que era, perdón, Lucas, que era el médico, Lucas el médico, el mismo que escribió el libro de los Hechos. Entonces era Mateo, Marcos y Juan, que eran discípulos del Señor, ¿cierto? Y Lucas, un discípulo de Pablo, Lucas el médico. Entonces, ¿por qué el Señor pone a contar las mismas historias? No, pues que siempre el Señor pone de esa forma, porque algunos narran los detalles, otros narran de una forma agregando detalles diferentes y palabras diferentes para describir los mismos hechos. A uno les fue mostrado una cosa, a otro les fue mostrado otra cosa, a otro les dio discernimiento diferente sobre los mismos hechos. Entonces, cuando juntamos toda esta información, podemos entender que todo tiene un completo, que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces miren, aquí en Lucas vamos a leer la misma historia, pero contada por Lucas, ¿cierto? En la revelación que el Señor le dio a Lucas. Dice en 9:28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Miren que aquí, creo que aquí no utiliza la palabra transfigurar. Sí, acá en Lucas no utiliza la palabra se transfiguró. Aquí utiliza unas palabras diferentes. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, se transformó. La apariencia física se transformó en otra. Y dice, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Por qué suceden estas cosas? Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. En Mateo, no me dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Acá me agrega esa información, dice, él estaba diciendo, venga, Señor, nosotros queremos hacer, ¿le parece si hacemos esto? Pero acá me narra la escritura que él no sabía lo que decía, o sea, no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué pasa? Porque él estaba dejándose ver por la vista lo que veían sus ojos, pero no entendía el significado de lo que estaba pasando. Acá dice que él no sabía lo que hacía, para qué enramadas y para que descansen ellos. Y dice, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Sí? Lo que habían visto.
Ya es un detalle más que nos revela. Vamos a analizar un poquito más de esta información. Hay un detalle que dice de la aparición de Moisés y Elías. Ya sabemos que es una visión, que tiene un significado. Vamos a intentar, bueno, pedirle al Señor que nos enseñe acerca de qué significa esto. Entonces vamos a tratar de tomar el máximo número de detalles. En el 9:29 dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Aparecieron Moisés y Elías rodeados de gloria. ¿Qué significa eso? Entonces dice rodeados de gloria. Si yo no conozco nada, pues pues claro, ellos pues, están en el cielo, debe ser, ¿no? Si ellos están en el cielo, pero ya el Señor nos mostró que no, que es que nadie ha subido al cielo. Entonces, ¿qué es esa visión? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ellos estén rodeados de gloria? O sea, glorificados, glorificados. ¿Qué me dice de la palabra de Dios? ¿Qué me dice acerca de la glorificación de los hombres? Entonces tenemos que investigar eso para entender qué significa eso que ellos vieron. Dice que aparecieron rodeados de gloria. O sea, Moisés y Elías estaban rodeados de gloria. O sea, glorificados. ¿Cierto? Vamos a analizar esto. Vamos a Mateo, sin quitar la manito ahí de Lucas capítulo 9. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 43. Miren, analicemos. La visión significa algo, lo que ellos estaban viendo significa algo. Y tiene que ver con un tiempo específico, ¿cierto? Moisés y Elías rodeados de gloria, o sea, glorificados, como que emana luz de ellos, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Dice Mateo 13:41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, acuérdense que no hay nadie justo, sino justificado por el Señor, porque no hay ninguno justo, no hay quien no haya pecado, sino que hay los que se han arrepentido de los pecados, incluidos Moisés y Elías, que son llamados y declarados justos. ¿Por qué? Porque alguien pagó por sus pecados, ¿cierto? Incluso Moisés, el Señor Jesús, pagó por los pecados de Moisés y los pecados de Elías. Entonces, es interesante esto. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban rodeados de gloria, o sea, resplandecientes. Entonces ahí me tiene que dar una información acerca de cuándo es esto. Pero ¿cómo así? Pero es que la glorificación, dice el Señor, que va a pasar allá. Pero aquí me aparecen Moisés y Elías en este momento. Pero, bueno, me dice que es una visión, o sea que tiene un significado. Miremos. Dice, entonces los justos resplandecerán futuro, en un evento específico. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a mirar en qué otra parte nos habla de esta glorificación, rodeados de gloria, y el ser aparecerán resplandecientes. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Amén, pastor. Mi hermana. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 3, 20 y 21. ¿Sí, pastor? Sí, señor. Bueno, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, miren, acá me dice que esta apariencia que ellos tenían de estar rodeados de gloria, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces uno podría decir, ah, bueno, sí, ellos ya estaban en el cielo, pero el Señor me dice que nadie ha subido al cielo, ¿cierto? Me dice, la ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías, el cual transformará futuro, ¿sí? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Acuérdense que el Señor estaba resplandeciendo como el sol su rostro, y sus vestiduras estaban blancas como luz. Por aquí abajo dice como lana, y ya vamos a mirar qué significa, ¿cierto? Y dice que ellos también estaban rodeados de gloria, o sea, ellos estaban resplandeciendo también. Y acá dice que el Señor transformará en el futuro ese cuerpo para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. O sea, el Señor estaba en gloria, ya vamos a mirar. ¿Sí? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero podría quedar la incertidumbre acerca de, bueno, pero si ellos estaban en el cielo, ¿qué pasa si no es cierto lo que estamos hablando? Bueno, ya tenemos que mirar que todo está cimentado en la palabra. Y que nadie ha subido al cielo. Literal, dice el Señor. Entonces, vamos a seguir mirando cuándo suceden estas cosas. O si fue que ya le habían sucedido a Moisés y no, es que eso es Antiguo Testamento. Recuerden que la palabra de Dios es una sola. No hay una división, no hay tal división entre la palabra de Dios primera y la palabra de Dios cambiada por segunda vez. No, eso no existe. Eso se lo inventó la religión. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43. Amén, pastor. Mi hermano, por favor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Amén, amén. Bueno, miren que aquí me está hablando de algo más explicativo. La resurrección de los muertos. Es un evento, la resurrección principal o la resurrección primera. La primera resurrección significa la resurrección principal. No es que haya una segunda resurrección. Mire, eso es algo bien importante. Porque como se encuentra la palabra, la primera resurrección, entonces la gente asume que hay una segunda resurrección. Y de eso vienen una cantidad de doctrinas ligadas al milenio que pues lo sacan de un solo versículo y asumen que hay una segunda resurrección, pero la palabra de Dios nunca habla de una segunda resurrección. Es por una mala interpretación a los idiomas desde el griego, bueno, desde el original que se haya escrito la palabra de Dios, la primera carta a los Corintios, pues para nosotros están las versiones en griego, pero no sabemos originalmente si el apóstol Saulo le escribió en hebreo. No lo sabemos, porque asumimos que esos son los textos originales, los que están escritos en griego, pero en realidad no lo sabemos. Que no exista no quiere decir que no sea verdad que él les haya escrito en hebreo, porque era el idioma oficial, era el idioma del pueblo de Dios, ¿cierto? Primera de Corintios, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, la resurrección de los muertos. Allá el evento principal que va a suceder allá al final de los tiempos, cuando el Señor llame y todos los que oirán, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dice el Señor Jesús. Allá en el día postrero, la resurrección de los muertos, la resurrección principal, porque ha habido más resurrecciones. Lázaro fue resucitado, pero no para ser glorificado y ya resucitado en gloria. No, él volvió a resucitar como un hombre, como un ser humano, en carne y sangre, ¿cierto? Y otros también fueron resucitados. Por ejemplo, cuando el Señor se levantó de los muertos, dice que fueron vistos en la ciudad santa santos que habían dormido y fueron levantados, fueron resucitados, y hubo resurrecciones. Pero nunca se dice que ellos subieron al cielo en cuerpo y alma, nunca dice eso.
Sí lo resucitaron, pero volvieron a morir porque la resurrección de los muertos es al final. Las primicias de las que habla el Señor Jesús es las primicias. Jesús las primicias, no es las porque son muchas, no. El Señor Jesús, el primero, el primogénito de entre los muertos significa que Él fue el primero que resucitó. Él tiene la preeminencia de haber resucitado primero. ¿Sí? Él es las primicias, esa resurrección de Él es las primicias porque ninguno ha resucitado de la misma forma que resucitó el Señor Jesús. Pues cuando hablan de que las primicias, esto está también aquí en 1 Corintios capítulo 15, si lo quieren leer también, es bien bonito. Entonces, el Señor resucitó de una forma que ningún otro ha resucitado todavía, para que seamos resucitados de la misma forma que Él, dice el Señor, así también es la resurrección de los muertos, pero esa principal resurrección, la primera resurrección, bueno, que en español la tradujeron como primera resurrección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, o sea, resucitará, dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que vieron los apóstoles fue que ellos estaban rodeados de gloria. ¿Qué significa eso? Es una visión, o sea, ya estamos entendiendo que está mostrándome una visión de cuando ellos ya han resucitado y están rodeados de gloria. ¿Por qué? Porque aquí el Señor dice, lo que acabamos de leer en Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ellos también estaban rodeados de gloria, pero no como el Señor, porque el Señor dice que la apariencia de su rostro cambió y dice que estaba como el sol, que su rostro emanaba luz como el sol. ¿Sí? Ellos dicen que estaban rodeados de gloria. Entonces, eso significa que eso es un evento futuro, es una visión de que qué es lo que va a estar pasando con ellos. Ahora ya vamos entendiendo que no fue que Moisés y Elías los trajeron del cielo para que viniera y hablar. No, era una visión, ya entendemos eso. Y tenemos que ir entendiendo qué significa eso de que vieron a Moisés y a Elías. Bueno, 1 Corintios 15, ¿cierto? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea que eso hace alusión a que la visión se refiere a un evento futuro después, cuando ellos ya han sido resucitados en gloria, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir eso? Porque la palabra nos va llevando a juntar todos estos conceptos que son totalmente bíblicos, que no son interpretaciones personales. La interpretación personal era que Moisés y Elías habían venido y el Señor los había como traído del cielo, yo no sé de dónde aparecieron. Eso era una interpretación personal, porque no estábamos teniendo en cuenta lo que dice la palabra, que es una visión. No era algo real, como cuando el ángel se le apareció, ¿cierto? El ángel se le apareció a Pedro y le le quitó las cadenas, le abrió las puertas y él pensaba que era una visión, pero no, era real. Aquí ellos sí estaban viendo una visión porque el Señor mismo les dijo, no cuenten la visión hasta que el Hijo del Hombre haya sido resucitado, ¿cierto? Entonces es bien importante todas estas cosas, atar todos estos cabos, juntar todas las congruencias que hay en este tema. ¿Qué más dice? Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos dice también algo bien interesante, bien bonito. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, y hace referencia a un tiempo específico, a un punto en el tiempo. Dice, cuando, o sea, referencia a tiempo, cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, o sea, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, en el día postrero, cuando eso suceda, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí ven cómo el Señor nos lleva con su misma palabra a darnos la interpretación correcta de qué significaba esa visión que ellos tuvieron? Él estaba glorificado, ¿cierto? Ellos estaban viendo la gloria del Señor, ¿sí? Y estaban viendo que Moisés y Elías estaban glorificados. Entonces acá nos explica, acá Colosenses, que cuando esto suceda, cuando el Señor se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que eso sucedía
El suceso se lleva a cabo una vez, dada la resurrección de los muertos, una vez que el Señor se ha manifestado en gloria. Y eso va a pasar en la segunda venida del Señor, ¿cierto? Aquí en Romanos también, en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Y no es que cuando nos muramos inmediatamente pasa eso, no, porque desde Adán en adelante, todos los salvos, los que sean salvos, en la voluntad de Dios, que ustedes y yo seamos salvos y nuestras familias, que creamos en el Señor de acuerdo a su palabra y que seamos salvos por su misericordia, dice que eso será manifestado. Dice: pues tengo por cierto que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, rodeados de gloria como estaban Moisés y Elías, eso es venidero, eso es venidero, eso es venidero. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, no se ha manifestado todavía. Entonces es bien importante, miren, por ejemplo, cuando decimos que eso es una visión, que tiene un significado porque no estaba ocurriendo en ese mismo momento, sino que ellos estaban viendo algo que tenía un significado, pues podemos decir: no, pero mire, el Señor sí era real, el Señor sí era real, pero ¿por qué la apariencia cambió y no permaneció en él? ¿Por qué esa apariencia del Señor cambió solo durante ese momento? Ya después, cuando dice que todo pasó, cuando ellos levantaron sus ojos después de estar inclinados con su rostro a tierra, orando, que estaban atemorizados, después levantaron y vieron al Señor solo, normal. Ya Elías ya había acabado la visión, ya no vieron ninguna nube, ya no vieron la gloria, la luz, ya no escuchaban la voz, ¿cierto? Todo eso estaba el Señor otra vez normal. Entonces, ¿por qué si era un evento real, específico en ese tiempo, en ese punto en el tiempo en el que estaban los apóstoles y en el que estaba el Señor en carne, ¿por qué el Señor no conservó esa apariencia? ¿Por qué no se habla de que el Señor siguió viéndose diferente, glorificado? ¿Cierto? Porque era una visión. Eso es bien importante de establecerlo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Bueno, hablando de su partida, aquí también nos dice que Moisés y Elías estaban hablando de su partida. O sea, ¿qué significa de su partida? De su muerte. Entonces, ellos venían como a hablar de: venga, Señor, porque usted va a morir y usted... Pero es que nosotros, aún después de que el Señor murió hace siglos, nosotros todavía estábamos hablando de la muerte del Señor. Nosotros estamos hablando de la muerte del Señor. Eso nosotros es un tema específico en nosotros, que pues por la muerte del Señor nosotros somos sanos, somos salvos, ¿cierto? Porque Él pagó por nuestros pecados. Pues sencillamente de eso se va a dar testimonio allá, por la muerte del Señor. Cuando habla de su partida en Jerusalén se refiere a la muerte. Venga, leemos otro momentito, otra vez esto. Dice en Lucas 9:31, dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, a esa muerte en el madero que el Señor iba a cumplir, pues estaban hablando de eso hablamos nosotros, y eso ya pasó hace mucho tiempo. O sea, allá también se va a dar testimonio de la partida del Señor en Jerusalén, de la muerte del Señor en Jerusalén, para que no haya dudas al respecto, ¿no? Porque mire que ellos sí estaban hablando de lo que iba a pasar, o sea que ellos sí estaban en ese tiempo. Pero eso es un tema pues básico en nosotros, hablar de la muerte de nuestro Señor. Es la forma en que somos salvos nosotros. Por eso hablamos de la muerte. Dice que recordemos su muerte. Siempre dice el Señor en la última cena. Bueno, lo que dicen que es la cena del Señor, la última cena. Dicen que pues el Señor nos dice que hace esto en memoria mía, que lo recordemos siempre en su muerte, que celebremos su muerte, porque su muerte nos da vida eterna, ¿cierto? Bueno, la última cena. Miren mis hermanos, ahora el Señor pone esto en mi corazón respecto a, mira, hay muchas personas que se están quejando, que están lamentándose por las aberraciones que se están haciendo allá en los Juegos Olímpicos y pues bueno, muchos se sienten aludidos por eso, porque es una ofensa.
pero analicemos bien las cosas. Mire, el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Y si comenzamos nosotros a entender las cosas bien, vamos a darnos cuenta que ellos están engañando y siendo engañados. ¿Qué fue lo que ellos recrearon ahí? ¿La última cena o un cuadro de Da Vinci? Eso es lo que debemos nosotros tener discernimiento, que ellos están engañando y siendo engañados, pensando que ese movimiento grande de los drag queens y todo, pensando que van a ofender y van a como a traer a la memoria la cena del Señor. No, ellos están, ¿qué fue lo que se recreó ahí? Un cuadro de Leonardo da Vinci, que le llaman la última cena. Pero no es la última cena. En la última cena no se dice que haya una mesa así que todos estén sentados al lado del Señor y el Señor esté en la mitad y que al fondo la última cena, que es después del ocaso, ya sabemos que el día comienza después de que se mete el sol. A partir de ese día ya ellos podían comer la cena, ¿cierto? Y atrás en el cuadro de Da Vinci está el sol, está de día. Sí, son cosas que tenemos que tener discernimiento. Ellos están engañándose. Ellos están siendo engañados y creen que con eso pues genera mucha polémica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona que dice creer en Dios, dice, uy, esto, mire lo que hicieron allá en los Juegos Olímpicos, ¿qué cree que va a pasar? Pues que la persona va a decir, ¿cómo así? Venga, yo lo busco. Comienza a compartirlo, miren. O sea, eso es publicidad, eso es publicidad. Sencillamente, si yo veo que están dando las cosas, pues, ¿yo qué quiero ver ese tipo de cosas? A mí no me interesan porque, pues, son blasfemias. Y ni siquiera son blasfemias contra el Señor, sino por una falsa interpretación de los hechos del Señor. La cena del Señor no fue así como la interpretaron ellos. Eso no fue así. Eso no fue así. Mi hermana Joana tiene la manito levantada. Pastor, todas las personas creyeron que ellos habían imitado en la pintura de la última cena, pero lo que ellos hicieron fue imitar la pintura que se llama el banquete de los dioses. Bueno, mi hermana, en realidad no sé, no había escuchado eso del banquete de los dioses. Mire, La pintura es sí, muy parecida a la otra, sí, pero esa pintura sí quedó igualita a lo que ellos hicieron. De una u otra manera, pues ellos están haciendo algo aberrante ante el Señor, pero sí, siempre por lo general, todo se interpreta de una manera como según su propia opinión. sí, exacto, de acuerdo a su propio entendimiento, a los pensamientos de sus malvados corazones, dice el Señor. ¿Qué pasa? Miren, mucha de la doctrina que la gente cree, entiende, confía, le oran, es a ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo, un cuadro que hizo una persona, él interpretó que la última cena era así, y de hecho la gente tiene ese cuadro en su casa. Sí, eso es una copias de ese cuadro en las casas de las personas que dicen que creen en Dios, y generalmente son de la religión católica romana, el catolicismo romano, porque esa religión tomó ese tipo de cosas como reliquias sagradas, les llaman. Entonces hay una cantidad de pinturas que pintaron personas, ¿sí? Que ni siquiera básicamente ni creían bien, sino que sencillamente pues el clero, Roma, el Vaticano, pues siempre ha sido una institución con mucho poder económico, político, social, religioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted es pintor, pues usted necesita pues, tener contactos con los que le van a comprar las pinturas y con los que le van a mandar a hacer trabajos y eso. Básicamente muchos pintores hicieron eso, pintaron escenas que ellos interpretaban sin discernimiento, supuestamente de la palabra de Dios. Entonces viene la imagen de la anunciación, que viene de la anunciación de María, y entonces viene la interpretación de la Virgen con el niño en los brazos, y viene la interpretación de la última cena, pero son pinturas hechas por hombres. ¿En qué se basó Da Vinci para pintar ese cuadro de esa forma? ¿Cómo sabe cómo lucía el Señor Jesús? Ahí todos son blanquitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabía de qué color tenía el pelo? Eso no sé de dónde lo sacó él, pero eso no es bíblico, no es bíblico, no es bíblico, eso no era así, eran personas muy humildes y la cena, como la describe el Señor, sucedió de otra forma.
Por ejemplo, cuando nosotros conocemos un poquito más la palabra de Dios, podemos decir la noche de la última cena, ¿sí? La noche de la cena, bueno, la cena cuando el Señor fue capturado y encarcelado, podemos perfectamente decir, ¿sí saben que había luna llena esa noche? Y uno dice, ¿pero dónde dice la palabra de eso? Si conocemos la Escritura, sabemos que la Pascua se celebraba en el día 14, ¿cierto? En el día 14, ¿sí? ¿Cómo comienza el mes? Con el primer destello de la luz de la luna. Eso tiene un ciclo de 28 días, ¿cierto? La luna llena está en el día 14, en el día 15. Siempre la Pascua tenía que celebrarse en el día 14 de ese mes, del mes primero. Entonces pues es fácil llegar a la conclusión bíblicamente, no interpretativa, sino bíblica, que pues había luna llena. Si se veía o no se veía, pues bueno, yo no sé, porque dice que hubo tinieblas, al día siguiente hubo tinieblas en la tierra y todo, pero podemos estar seguros de que había luna llena. ¿Cuál fue el plato principal en esa cena? Si no, que ellos comieron pan. El plato principal era cordero. Podemos tener la seguridad de que ellos comieron cordero esa noche porque es la celebración de la Pascua. ¿Sí ven? O sea, tenemos unos principios básicos que nos los da la Escritura, que en esa noche ellos estaban comiendo el cordero de la Pascua. Entonces, eso era lo que estaban celebrando ellos porque el Señor vino a cumplir la ley. Pese a que Él es el cordero, pero Él vino y cumplió con todo lo que manda la ley. Eso es una ordenanza de la ley, ¿sí? Ahora nuestro cordero es el Señor. Eso es lo que tenemos que celebrar la noche de la Pascua. La cena del Señor, lo que nos enseñaron que había que comer, que tomar un poquito de jugo de jugo de uva o vino y que un pedacito de pan, pues eso es la cena del Señor. La cena del Señor básicamente es la Pascua. ¿Qué se estaba celebrando esa noche? La Pascua. ¿Qué estaban comiendo ellos? Cordero, porque es parte de la ley. ¿Cuándo sucedió eso? En la Pascua, en el día 14 del mes primero. Debe haber luna llena, porque es la mitad del mes según el calendario bíblico. ¿Sí ven? Esas cosas no las voy a poder discernir leyendo solo el pasaje de la Pascua, de la cena, de la última cena, digámoslo así. Lo mismo pasa con este tipo de manifestaciones. La gente piensa que es que es una ofensa, que eso, no, pues que están recreando algo que ni siquiera ellos saben que no es real. Están recreando el cuadro de Da Vinci. ¿De dónde tomó Da Vinci? Pues de todas las influencias que pudo haber tenido él, dentro de quién sabe qué tipo de sociedades secretas pertenecía. Entonces hay un libro, por ejemplo, la película del Código Da Vinci y todo el mundo, incluso yo caí también en ese engaño. ¡Wow! Mire que Da Vinci sabía algo. Da Vinci no sabía nada de la palabra de Dios. Sencillamente juntó toda la información, hizo el cuadro, muy probablemente también se estaba basando en eso que nos menciona mi hermana Joana, de que la cena de los dioses y todo, y junta todo eso, eso se llama sincretismo religioso, junta enseñanzas de aquí, de acá, del hinduismo, de la religión de Babilonia, lo mismo que se hizo en Roma, y de esa forma nació el catolicismo. Por eso la gente celebra el 24 de diciembre como el día del nacimiento del Señor, cuando no nació ese día. Por eso celebran Navidad, por eso celebran un poco de cosas supuestamente bíblicas, pero no, cambiadas. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que tener discernimiento. El mundo está perdido, el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Ellos están siendo engañados y están engañando a los demás creyendo que están haciendo algo significativo. No, son ciegos, guías de ciegos. Nosotros ya podemos ver la luz. Entonces nosotros no participemos en eso. En comenzar a, mire lo que pasó y reparta y comparta. Ahora, cuando usted hace un view cuando ve un video, eso genera una cifra que le va a dar dinero a la persona que puso el video. Dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no participemos en eso. Ya, ellos van a seguir en su misma perdición y van a tener la retribución. Van a tener retribución cuando el Señor venga, en llama de fuego, para dar retribución a todos los que no creyeron. Entonces, eso hace parte de la misericordia que el Señor tiene con su pueblo, de mostrarnos la verdad. No vayamos en pos de esas cosas, no participemos de eso. No le demos importancia a cosas que no tienen importancia, porque ni siquiera saben. Ahora, si usted todavía no entiende que
ese cuadro de la última cena no es la última cena del Señor, sino que es un cuadro que se inventó un pintor que se llamó Leonardo da Vinci, allá en Italia. Entonces, pues eso hace falta discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que, como les digo, tiene el cuadro en su casa, la última cena, y le rinden culto y lo respetan, y no, eso no es así. Eso nosotros no nos guiamos por vista. Por eso el Señor dice, no se haga imágenes, no se haga imágenes. Pero la tradición religiosa dice que usted se haga imágenes para recordar reliquias sagradas y todo ese tipo de cosas que son mentiras, mentiras y mentiras. Entonces miren que es bien importante todas estas cosas. Bueno, mis hermanitos, yo creo que lo dejamos ahí por hoy para continuarlo, si el Señor lo permite, la siguiente semana, para seguir analizando qué más nos dice el Señor acerca de esto, ¿cierto? El Señor Jesucristo me los bendiga. A la